Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Se escucha bien? Un poquito más alto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Paola, soy abogada, especialista en Derecho del Trabajo. Trabajo en el estudio Marval O'Farrell Mayral. Y ella es Tita, mi compañera de teletrabajo desde el año pasado. Ingresé en Marval en el año 2016. Meses después, en 2017, en el estudio se implementa la política de teletrabajo. Una política dirigida a los abogados senior para que pudiéramos trabajar desde casa 2 días por mes. Hoy trabajamos 3 días por semana, pero en ese momento 2 días por mes sonaba muy interesante. Aún así, me demoré bastante, me demoré 3 años en incursionar en el teletrabajo, pero por suerte en febrero del 2020, justo un mes antes de que comience la pandemia, tuve mi primer día de teletrabajo a tiempo para darme cuenta que necesitaba mejorar el plan, lo cual me ahorró varios dolores de cabeza durante la pandemia. En ese momento, año 2020, no había una ley de teletrabajo. La política que firmamos en el estudio se ajustaba a las políticas de cualquier empresa en ese momento. Un beneficio que apunta a retener a los empleados, a atraer talentos, a darles flexibilidad, permitirles compatibilizar la vida personal con la laboral, esperando, por supuesto, que el empleado mantenga su nivel de rendimiento, que cumpla con los objetivos y reservándose siempre el empleador la facultad de regresar al trabajo presencial si resulta que la virtualidad no funciona. Entonces, esos son, digamos, la forma en la que las empresas suelen ver el teletrabajo, ¿no? Como un beneficio y una propuesta para que los empleados quieran ingresar a trabajar y permanecer en la empresa. Como les decía en ese momento, previo a la pandemia, no había una ley de teletrabajo, pero existían reglamentaciones del Ministerio de Trabajo, recomendaciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, una resolución de la Superintendencia que particularmente lo que preveía era la obligación de los empleadores de dar aviso a la ART de cuáles eran las personas que teletrabajan, con qué frecuencia lo hacen desde sus casas. Preveía también, y prevé porque es una norma que sigue vigente, la obligación de entregar los elementos de seguridad, sea la silla ergonómica, el mouse, el pad para el mouse, un kit de primeros auxilios. Esta norma es la que preveía una definición del teletrabajo, que no la vamos a ver ahora porque es la que recoge la ley de teletrabajo y vamos a ver más adelante. Con la pandemia, en marzo del 2020, se dicta el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto que implicó que todas aquellas actividades que no fueran esenciales, los empleados debían trabajar desde casa. Es decir, el home office pasó a ser obligatorio. La situación era de una excepcionalidad tal que el Ministerio de Trabajo suspendió la aplicación de la resolución que les comentaba recién de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. La única obligación que permanecía era avisar a la ART que las personas iban a estar teletrabajando. Para hacer esto, el Ministerio se vale, o lo que explica, es esta situación de teletrabajo es atípica y se debe a las restricciones sanitarias impuestas. Aún así, en ese contexto de excepcionalidad, fue en agosto del 2020, durante la pandemia, que se dicta la ley de teletrabajo. Esta ley, como recordarán en esa época, existía la idea de que los empleadores elegían el teletrabajo como manera de abaratar sus costos y trasladarlos a los empleados. Esa era, por ejemplo, la posición que parecía prevalecer en el Congreso. Entonces tenemos, por un lado, las empresas que hasta ese momento elegían voluntariamente el régimen de teletrabajo como un beneficio para dar flexibilidad, para permitirles a las personas compatibilizar mejor su vida laboral con la personal, y una visión en la que se considera necesario regular el teletrabajo para proteger al trabajador de los abusos del empleador. Entonces, esta dicotomía, esta contradicción, lleva a que
en el momento de los hechos, digamos, cuando las empresas quieren aplicar el régimen de teletrabajo, hay grises, hay cuestiones que son difíciles de compatibilizar, pero que se pueden hacer a través de las políticas, ¿no? Dos casos que para mí son paradigmáticos en este sentido, o que muestran muy bien esta dicotomía, tienen que ver con la reversibilidad. Gracias, ahora sí. Les comentaba, los ejemplos en los que me parece claro esta dualidad, digamos, en la forma de ver el teletrabajo, son la reversibilidad y las tareas de cuidado. La reversibilidad tiene que ver con la posibilidad de regresar al trabajo presencial. La norma, la ley de teletrabajo, lo ve como un derecho del empleado. Si me preguntan, yo no sé si era necesario regular la reversibilidad, pero sí me parece que si la íbamos a regular, era más importante darle a las empresas la posibilidad de exigirle al empleado que regrese a trabajar de manera presencial. No sé ustedes, pero yo en mi experiencia, tanto personal como profesional, no conozco ninguna persona que esté disconforme porque tener que trabajar desde casa demasiados días, ¿no? Entonces, me parece, y en ese sentido, por ejemplo, lo hizo Bolivia, que lo establece como un derecho del empleador, y también lo hicieron Chile y España al establecerlo como un derecho de las dos partes, sujeto a determinadas condiciones, pedir regresar al trabajo presencial. El otro caso es el de las tareas de cuidado, que como mencionábamos, las empresas que promueven el teletrabajo como una práctica para dar flexibilidad y permitir compatibilizar mejor la vida laboral con la personal, por supuesto, poder hacerse cargo de determinadas tareas de cuidado están comprendidas en esa flexibilidad. La ley de teletrabajo lo prevé como un derecho de las personas que tienen a su cargo, personas menores de 13 años, personas con discapacidad o personas adultas con problemas especiales de salud. Esas personas tienen derecho a reducir, o mejor dicho, a interrumpir su jornada o a tener horarios compatibles con las tareas de cuidado. El problema es que cuando se reglamenta esta obligación, se establece que la persona que tiene que cuidar, que va a interrumpir su jornada para cuidar, tiene que dar aviso inmediato a su empleador de cuándo comienza esa inactividad y cuándo termina. Entonces, me pregunto, ¿qué flexibilidad tiene una persona que está teletrabajando desde su casa, que tiene que interrumpir la jornada para teletrabajar y tiene que estar, para hacerse cargo de esas tareas de cuidado y tiene que estar avisando, ahora dejé de trabajar y ahora vuelvo a trabajar? Y más aún, ¿qué posibilidades tiene esa persona de cumplir con su trabajo completamente? Porque, como vamos a ver más adelante, en ese afán de proteger, el legislador estableció el límite de la jornada de trabajo y la obligación del empleador de cortar el acceso a los sistemas cuando finaliza la jornada. Entonces, si tuve que interrumpir la jornada para dedicarme a las tareas de cuidado y después no me puedo conectar, ¿no? Se generan entonces estas contradicciones o las dificultades que nos llevan a pensar hasta dónde hay que regular, qué hay que regular y qué no, y si vamos a regular, cómo lo hacemos. Como les mencionaba, en agosto del 2020 se dicta la ley de teletrabajo. Lo que hace es crear una modalidad, una forma de trabajo. Como existe el contrato a plazo fijo, el contrato eventual del que habrán escuchado, bueno, existe también el contrato de teletrabajo. Para la ley, el contrato de teletrabajo implica cualquier acto, servicio, obra que se realiza desde el domicilio de la persona que trabaja o desde cualquier lugar que no sea el establecimiento del empleador, en la medida en que ese trabajo se realice a través de las tecnologías de la información y la comunicación, por supuesto, y sea
que se realice de manera total o parcial. ¿Esto qué quiere decir? Que no es necesario que la persona esté trabajando 100% remoto para ser un teletrabajador. Aquella persona que tiene una parte de su jornada realizada de manera remota es para la ley un teletrabajador y queda comprendido en el régimen de teletrabajo. Estos son algunos de los derechos u obligaciones que establece la ley, no los quiero aburrir, pero en términos generales hay algunas cuestiones que a mi criterio era innecesario porque ya aplican determinados principios generales que rigen a cualquier relación laboral, como por ejemplo en relación a la remuneración. La ley lo que hace es establecer que no puede haber diferencia entre la remuneración del teletrabajador y la remuneración de quien trabaja presencial. Un principio que igualmente existe, ¿no? Porque no puede haber discriminaciones arbitrarias más allá de lo que diga la ley de teletrabajo. Con relación a la jornada, lo que les comentaba, esto de obligar a que exista una jornada pactada, pero esto de vuelta existe aunque no exista la ley de teletrabajo. La jornada legal es, sea por ley o por convenio colectivo, aplica de cualquier modo. Lo que pasa es que la ley va un poquito más allá y prevé justamente esta obligación del empleador de tener que implementar sistemas que corten cuando se finaliza la jornada. En línea con esto, el derecho a la desconexión digital, que también es un derecho que está regulado por diferentes países, lo que en el caso de Argentina, la desconexión digital implica el derecho de la persona que teletrabaja a no ser contactada y a desconectarse de los sistemas cuando finaliza su jornada, o en la licencia, por ejemplo, por vacaciones, obviamente. Después, con la reglamentación, lo que se hizo fue, por ejemplo, prever el caso de las actividades que funcionan en diferentes usos horarios, porque hoy en el mundo globalizado es muy común que tener un equipo de trabajo, tener reportes a nivel regional, a nivel global, y no es lógico pensar que esa persona tiene que estar viendo en qué lugar vive cada uno para ver si le puedo o no le puedo mandar el mail. Entonces, a partir de la reglamentación se prevé esa excepción, aclarando que el teletrabajador no va a tener que contestar esa comunicación que recibe, sino hasta el día anterior, salvo caso de accidentes, bueno, de vuelta. Estas situaciones en las que se regula y después hay que volver un poco para atrás porque termina siendo, encorsetando una situación que en principio nació para ser flexible, ¿no? En cuanto a las herramientas de trabajo, la obligación del empleador de proveer de todas las herramientas, de hacerse cargo de la instalación, del mantenimiento. Lo que es interesante es que respecto de los trabajadores prevé la obligación de procurar que esas herramientas no sean utilizadas por el resto de los miembros de la familia. Esto hoy es muy importante, sobre todo para preservar la información confidencial de las empresas, ¿no? Que hoy tienen mucho valor. En cuanto a la compensación de gastos, es justamente como si fuese un reembolso de gastos, ¿no? Es tener en cuenta esos mayores gastos en los que incurre el teletrabajador en la medida en que está trabajando desde la casa, como puede ser mayor consumo de luz, como puede ser haber tenido que cambiar el plan de internet si es que lo necesitaba, era específicamente necesario para poder cumplir con las tareas, ¿no? Es una compensación que es no remunerativa y que está, por lo tanto, exento de ganancias. En el caso de los convenios colectivos, hay varios convenios colectivos que ya prevén cuál es el valor bancario, seguros, y eso da más o menos una pauta de cuál es el valor que las empresas tendrían que compensar por este concepto. La capacitación es la obligación de las empresas de brindar a los teletrabajadores las herramientas que necesitan en términos de capacitación para poder teletrabajar. Los derechos colectivos tienen que ver simplemente con asegurar que aunque estés teletrabajando vas a poder elegir y ser elegido como representante sindical. En términos de seguridad e higiene es simplemente tener en claro que también rigen en el teletrabajo. Más adelante Gonzalo Flores nos va a estar comentando de esto, así que lo dejo a él que es experto en la materia. El derecho a la intimidad es un tema interesante porque el empleador tiene el deber de garantizar la seguridad psicofísica de sus trabajadores. Y para eso es razonable que pueda controlar el cumplimiento, ¿no?, de esas normas.
Si la prestación tiene lugar en el establecimiento del empleador, es mucho más fácil ese control. Ahora, cuando hablamos del teletrabajo, el control implica que el empleador tenga que ingresar en el hogar, en la casa de la persona que teletrabaja. Y eso, por supuesto, ahí tiene sentido que la ley repare en que ese control que se va a realizar tiene que tener en cuenta y tiene que preservar la intimidad y la privacidad de la persona que teletrabaja. Y también menciona que en el caso de la gente que está bajo convenio se tenga que hacer con participación del sindicato. En cuanto a las prestaciones transnacionales, es el caso, por ejemplo, de una persona que desde el extranjero presta servicios para una empresa en Argentina. La ley de teletrabajo la contempla para permitir que a través de la negociación colectiva se establezca un máximo de personas que la empresa argentina puede contratar en el extranjero. Lo interesante de esta norma, el principio general en materia laboral, es que el contrato de trabajo se rige por la ley del lugar en el que la persona está trabajando. Entonces, si estoy en Argentina, se aplica la ley de Argentina, es el principio de territorialidad. Lo que dice la ley de teletrabajo es que puede aplicar la ley del domicilio del empleador, si es más favorable para el teletrabajador. Entonces esto puede generar conflictos de leyes, porque si yo, empleador argentino, contrato a un teletrabajador que está en España, la ley española establece el principio de territorialidad. La ley española va a decir, rige la ley española porque esta persona está trabajando desde España. Y la ley argentina va a decir, no, si mi ley es más favorable, rige mi ley, porque es la del domicilio del empleador. Entonces son conflictos que seguramente se vayan a generar. No es lo mismo que los nómades digitales, que también tenemos a Alex Rivas que nos va a contar sobre su experiencia. Yo simplemente lo que quiero comentarles es, por un lado, marcar esta diferencia. En el caso de los nómades digitales, por lo menos la regulación que tenemos en Argentina es de la Dirección Nacional de Migraciones, que autoriza a un extranjero que no es residente de Argentina a venir al país, trabajar por 6 meses, prorrogable por un periodo igual, y poder hacerlo prestando servicios para una empresa que se encuentra en el extranjero. Es decir, en la prestación transnacional yo tengo un empleador argentino que contrata a alguien que está afuera. En el caso de la visa para nómades digitales, tengo una persona que viene del extranjero a trabajar a Argentina para una empresa que está en el extranjero. Entonces, de vuelta acá también tengo un tema laboral, porque desde el punto de vista migratorio tengo la situación comprendida por una regulación que deja que esa persona venga a trabajar. Pero desde el punto de vista laboral no tengo una regulación que me diga, que me dé claridad respecto de qué ley es aplicable. Y esto es importante no solo para determinar los derechos y obligaciones de la persona que teletrabaja, sino dónde lo tengo que registrar, dónde pago los aportes y las contribuciones a la seguridad social y los impuestos, ¿no? Y por último, la ley de teletrabajo prevé la creación de un registro que se creó en octubre del año pasado, donde las empresas tienen que informar cuál es la nómina de teletrabajadores y cuáles son los sistemas que utilizan para el teletrabajo. Estas son las pautas que me parecían más importantes y más relevantes para compartir con ustedes. Me parece importante también señalar que es una norma nueva, ahora en abril se cumplen 2 años de su entrada en vigencia. No hay fallos todavía, y si bien los fallos aplican para el caso concreto, no son una norma general, sí son una fuente muy importante de interpretación, ¿no? Y un poco para zanjar todos estos grises que mencionamos que existen. Entonces, lo que me parece importante para finalizar, y más allá de esta dicotomía que puede existir entre la forma en la que unos y otros ven el teletrabajo, es cómo las empresas, a través de sus políticas, tienen la posibilidad de fijar de manera clara cuáles son las condiciones que van a regir para esa relación laboral, de acuerdo a la actividad y a las necesidades propias de la empresa, establecer cuáles van a ser las obligaciones de los empleados que teletrabajan, en qué condiciones van a poder teletrabajar y cuándo ya no. En el fondo, me parece que la finalidad tiene que ser tratar de evitar que el régimen legal le quite al teletrabajo esa flexibilidad que les incita, tratar de evitar que el empleador, al contrario, ¿no? de incentivar a que el empleador
pueda seguir otorgando estos beneficios a los trabajadores para atraerlos, para retenerlos y hacerlo con mínimos riesgos y sobre todo la posibilidad de nosotros de seguir teletrabajando. Espero no haberlos aburrido demasiado, espero que les resultara de utilidad. Muchas gracias por su atención y estoy a disposición por cualquier consulta.